Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados. Aún tenemos algunos en sala de espera y conectando sus audios. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio de restricciones laborales que tiene por título Desarrollo de los trabajadores con responsabilidades familiares. Mi nombre es Karen Riquelme, soy coordinadora del programa de formación jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estamos muy felices como programa de formación jurídica, como Vicaría Pastoral Social, de poder fomentar estas instancias de diálogo entre los distintos actores del mundo del trabajo, de esta manera fomentar el diálogo de estas temáticas contingentes que aquejan al mundo laboral. Para comenzar le voy a dar las palabras al profesor y subdirector del programa de formación jurídica, Rodrigo Azócar. A todos, gracias Karen. Como decía Karen, mi nombre es Rodrigo Azócar Simonet, soy abogado, soy profesor de la facultad y subdirector del programa de formación jurídica de nuestra facultad. Hoy queremos darle la más cordial bienvenida a la segunda conversación que tendremos de este ciclo de conversaciones sobre reflexiones sobre temas laborales. Es un proyecto que hemos impulsado a través del programa de formación jurídica de la facultad en conjunto con nuestros amigos de la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas, que buscamos generar un diálogo cuatripartito, ¿no es cierto?, entre trabajadores, representantes del gobierno, organismos internacionales, al mundo trabajo. Desde esta perspectiva lo que nosotros queremos y buscamos es generar espacios de diálogo social, de conversación sobre estas temáticas, sobre los grandes temas que aquejan al mundo del trabajo y que es parte de la misión que tenemos como instituciones. El tema del conversatorio, como ustedes ya saben, se enmarca en el cierre del mes del trabajo y en la temática del que vamos a trabajar el desarrollo de los trabajadores con responsabilidades familiares. Así que darle de nuevo la bienvenida, agradecerle la gran convocatoria que hemos tenido, tanto las inscripciones que después les van a hacer llegar, más de 300 personas se ingresaron para que les llegue el link, más allá de que se conecten hoy día. Ahí tenemos una gran cantidad de personas, así que eso estamos muy contentos por eso. Así que de nuevo agradecerle la participación y el interés por tocar estos temas. Antes de concluir, quiero dejar la palabra de la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas al padre Jaime Tocornel. Padre, adelante. Hola, muy buenos días. Qué alegría poder reunirnos con todos ustedes, especialmente con los amigos de la Católica, que nos ayudan tanto en nuestro camino de formación y con tantas personas interesadas en saber de este tema. Hace un momento, cuando nos estábamos conectando, escuchaba detrás la voz de una niña o un niño pequeño. Eso ya nos introduce en esto. El cuidado tiene eso, es como el trabajo se introduce en nuestro hogar, no solo cuando hay alguien mayor, sino que también un niño, una niña, un enfermo, tiene diversas vertientes. Y hoy la Providencia nos hizo un regalo especial. Hoy día es el día de la visitación, el día en que María, la Madre de Jesús, ya embarazada, mujer embarazada, va a visitar a su prima Santa Isabel, que está también embarazada, a su casa. ¿Y por qué? Porque ella es anciana, no ha tenido hijos, pero ahora espera a Juan Bautista. Imagínense el enredo para una anciana tener un hijo.
y si en ese tiempo no había clínica, ni matrona, ni nada, se tenía en la casa la guagua como era, y María va a servirla. Y introduce en la casa de su prima Isabel, y la saluda y la llena de alegría. Y entonces esto del cuidado tiene relación con el evangelio del trabajo, el evangelio, la buena nueva del trabajo, que quiere introducirse en el hogar, en el cuidado, para iluminarlo y producir esa alegría que denota y que a la vez produce una vida plena. Jesús, como nos dice el lema de la vicaría, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y quisiera concluir con 3 puntos que el Papa Francisco nos plantea respecto al tema del cuidado. Él está muy preocupado por el tema del trabajo en general y ahora último sobre el cuidado. Dice, cuidar los derechos, ¿no es cierto?, laborales. Hay derechos detrás y por eso aquí hay muchos expertos que nos van a hablar de eso y las implicancias que tienen. Después, el sentido último, que no es favorecer a alguien para quedarse encerrado en la casa, sino que para buscar el bien común. El don más grande para la sociedad es el bien común. Y podemos entonces desde ahí esperar mucho. Y finalmente nos habla de la solidaridad, el espíritu solidario que tiene esta vertiente. Y eso es muy importante entonces para nosotros en este día. Así que con mucho ánimo, con la bendición de Dios, los dejo entonces para que continuemos con nuestro conversatorio. Va a continuar, ¿no es cierto?, la profesora Alejandra Inostroza, profesora de Escuela de Trabajo de la Católica, investigadora Micare, quien nos introducirá en el tema y nos va a ir conduciendo y guiando. Así que muy bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias a todos los que están participando y especialmente a nuestros amigos de la Católica que hacen posible junto con la Vicaría este trabajo. Muchísimas gracias, padre. Un gusto saludarlos a todos, a todas. Qué entretenido tener este espacio de compartir, de hablar de algo tan cotidiano. Claro, y padre era mi hijo el que gritaba. Tiene 3 años y medio, así que, como les decía, es difícil silenciarlo si lo tengo aislado. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones interesantes antes de comenzar con estas grandes invitadas. Existe desde la literatura un gran marco conceptual robusto acerca de la relación entre trabajo y familia desde la teoría de roles, la que plantea que las personas adquieren distintos roles como consecuencia de su quehacer dentro de cada dominio de su vida. Usualmente, el dominio que se contrapone al empleo en investigaciones de este tipo es el de la familia. Si bien elaboraciones más recientes tienden a reemplazar esta dominación por no trabajo o vida, de tal manera a dar a entender que no es solo la vida familiar la que se relaciona con el empleo. Desde la perspectiva de roles, se han desarrollado 2 grandes hipótesis respecto al efecto de la acumulación de roles. Hay una visión más tradicional que habla de una tensión de roles, ¿sí?, como un estado negativo de malestar asociado a la capacidad limitada de las personas de repartir su tiempo para cada rol. En contraposición, la hipótesis de mejoramiento de roles considera que los individuos se benefician de su participación en múltiples roles, principalmente a través de las opciones de apoyo, la adquisición de herramientas, la mayor satisfacción. En cuanto a la relación entre estos 2 dominios, la investigación ha señalado que son bidireccionales. En este sentido, es posible distinguir interferencias desde trabajo a familia, pero también desde familia a trabajo. En general, los autores han tendido a abordar esta relación desde la idea del conflicto, si bien últimamente se ha dado lugar, como les señalaba, a estos conceptos de balance o enriquecimiento, que en el fondo permite estudiar estas interferencias, tanto positivas como negativas, dependiendo del efecto de un dominio sobre el otro. Un estudio clave realizado por Greenhouse señala que existen formas de conflicto entre trabajo y familia. Primero, lo asociado al tiempo, al estrés o al comportamiento. El conflicto derivado del tiempo está asociado principalmente cuando demandas de un dominio implican menor tiempo destinado a otro dominio. ¿Qué ejemplo más clásico de cuando un individuo debe sacrificar el tiempo con sus hijos como consecuencia de su carga laboral? También está el segundo, que apunta al malestar o al estrés, que es generado por la incompatibilidad de roles, como el caso de una persona
que no puede realizar labores del hogar como consecuencia del cansancio generado por el trabajo. También está el último conflicto, que está asociado al comportamiento que implica una incompatibilidad entre las expectativas de comportamiento de cada dominio. Ahora, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la mayoría del trabajo doméstico y de cuidado recae sobre las mujeres. Esto no solo provoca que sus oportunidades de acceso al mundo laboral sean peores, sino que además, luego de acceder a él, su trabajo se realice bajo condiciones más precarias y estresantes. En este sentido, como formas de conflicto de trabajo-familia, en mujeres empleadas se ha tratado de mirar cómo los estudios han mostrado que hay una menor probabilidad de buscar la formalidad como consecuencia de la carga doméstica, ¿sí? Y más de acceder a empleos más bien a tiempo parcial y de menor calidad y remuneración. Mientras que las formas del conflicto entre trabajo y familia, por otro lado, se encuentra el sacrificio de su tiempo personal y de cuidado de sus hijos. La responsabilidad, por lo tanto, es lo que provoca claramente que las mujeres deban, cuando acceden a este empleo formal, pero también informal, generar estrategias de compatibilización que le permitan balancear mejor las demandas de estos dos dominios. De acuerdo con esto, la literatura ha sido enfática y ha encontrado que la formalización parece ser un proceso considerado principalmente por familias extendidas que cuentan con madres que apoyan a estas mujeres y también del sector urbano, no así las provenientes del sector rural. En sintonía con lo anterior, se cree que las mujeres, las que trabajan en las tareas propias que provienen del autoempleo, puede significar una disminución del conflicto entre trabajo y familia, pero también existen estudios emergentes que tienen una opinión contraria, que señalan que el autoempleo significaría mayor responsabilidad laboral, mayor autoridad y control, y por lo tanto mayor permeabilidad entre trabajo y familia. De esta forma, el autoempleo desde el hogar puede ser contraproducente claramente para las mujeres, pues reforzaría en el fondo estos roles de género que implica que las mujeres deban plantearse continuamente la decisión de qué dominio beneficiar con su tiempo. Eso quería introducir. Tuvimos un pequeño problema con la conexión y la profesora se está volviendo a conectar. Sí, parece que por error cerré, chiquillo. Discúlpenme. Bueno, lo que les decía era que en vista de lo anterior de esta reflexión introductoria, queremos conversar y reflexionar sobre el desarrollo laboral de los y las trabajadoras con responsabilidades familiares. Para esto estamos muy contentos y agradecidos de su tiempo, de contar con la participación de las siguientes invitadas. Primero está Claudia Echeverría, en nombre y reemplazando a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, que tuvo que estar ahí, nos comentaba en representación de la ministra. También a Paula Pacheco y Amanda Telias, ambas del área de políticas sociales de UNICEF. Catherine Valle, también presidenta nacional de ProJunji y dirigente nacional de la ANEF. Y también Fernanda Vicuña, directora de Personas UC. Desde esta perspectiva, estamos viviendo con este diálogo social muy necesario para enfrentar claramente los desafíos que tenemos como sociedad, como planteaba en un inicio ahí Evelyn. Realizaremos esta modalidad para los que nos están escuchando en modalidad de diálogo, donde existirán dos grandes partes. En una primera parte tenemos tres grandes preguntas que queremos conversar y tener las distintas miradas que aportan aquí los expositores que hoy nos acompañan.
que son representantes de trabajadores, empleadores y también del gobierno. Por eso, a los expositores se les realizará una serie de preguntas que irán respondiendo intercaladamente. Para cada intervención contarán con 3 a 4 minutos cada uno. Les pido, por favor, esos 3 a 4 minutos. Mientras que en una segunda parte hay un espacio de preguntas abiertas al público, las que se realizaron en un formulario de inscripción, de las que tomaremos algunas para realizar a nuestro invitado. Y en tercer lugar, al finalizar esta ronda de preguntas al público, daremos un espacio de cierre de 2 minutos a cada una de nuestras panelistas para que puedan dar sus conclusiones sobre esta temática. Entonces, comencemos. Respecto a la gran introducción entregada y a sus propias reflexiones y a sus propias trayectorias, quisiera preguntarles primero este va a ser el orden de la primera pregunta, a Claudia Echeverría, ¿sí? Luego vamos a tener a Paula y a Amanda, después a Catherine y finalmente a Fernanda. Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo creen ustedes, desde su propia experiencia, de su propia profesión, de su propia posición en el mundo del trabajo, cómo afectan las labores de cuidado y el trabajo y responsabilidades domésticas en la situación laboral o las oportunidades de empleo de las trabajadoras con sus familias? ¿Sí? Doy la palabra aquí a Claudia. Gracias, María Alejandra. Saludar a todas y todos. Bueno, primero situar la pregunta en términos de la división sexual del trabajo, que define fundamentalmente, ya lo mencionabas de alguna manera, que son las mujeres las principales cuidadoras, a quienes históricamente se les ha asignado este rol, no porque sea algo natural, sino que por un contexto social, económico, político, histórico, ¿cierto? Ha sido una labor asignada históricamente, un trabajo doméstico y de cuidado, además hay que agregar, no remunerado, ¿no? Ese es el primer elemento que hay que señalar, y esto obviamente tiene consecuencias en términos de la vida de las mujeres, y es fundamentalmente la recarga de su vida y por lo tanto implica que existe un conjunto de restricciones y condicionantes para su incorporación al mundo del trabajo remunerado, ¿no? Y tal como dice la CEPAL, esto afecta en términos concretos a la posibilidad de que las mujeres ejerzan la autonomía económica, ¿no? Que alcancen procesos de autonomía económica, pues se ven limitadas, digamos, por esta situación. Y el ejercicio de la autonomía económica no solo implica generar ingresos propios y tomar decisiones sobre esos ingresos propios, sino que además tener la capacidad, ¿cierto?, de que esos ingresos permitan a las mujeres superar el umbral de la pobreza individual o de sus hogares. Una parte de lo que dice la CEPAL. Y aquí recogimos algunos datos del trimestre móvil de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre móvil enero-marzo del 2023, que son bastante decidores. Y de las personas mayores de 15 años, es decir, las personas en edad de trabajar, el 16% de las mujeres manifiesta razones familiares permanentes para no poder desarrollar trabajo remunerado y permanecer fuera de la fuerza de trabajo, ¿ya? Es decir, si medimos todas las personas que tienen más de 15 años y podrían estar dentro de la fuerza de trabajo, el 16% de las mujeres, una alta cantidad, señala que no puede desarrollar trabajo por razones de cuidado o razones familiares. En el caso de los hombres esto corresponde solo a un 1%, ¿ya? Según el mismo trimestre, si solo consideramos a las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Estas señalan como principal razón un 33% para permanecer fuera de la fuerza de trabajo. Solo estamos viendo quienes están fuera de la fuerza de trabajo y los hombres que están fuera de la fuerza de trabajo alcanzan un 3%. Y finalmente decir que al ser el cuidado una tarea principal asignada a las mujeres, pese al avance de la legislación chilena, en donde se ha tratado de avanzar a través de algunas normas para ir avanzando en la corresponsabilidad,
o el tema del postnatal, los hombres siguen no ejerciendo el derecho del tema del postnatal, ¿no? Y esto tiene que ver con tanto con las culturas organizacionales que no promueven estas situaciones o que hacen que los hombres tengan la sensación de que se van a ver maltratados o se van a sentir burlados, ¿no?, por sus colegas y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, se ven inhibidos de ejercer este derecho, y además hay una falta de sensibilidad en la población por poder avanzar en el tema de la corresponsabilidad. Entonces hay distintas situaciones, ¿no? Un tema cultural, un tema organizacional y un tema donde la legislación aún no ha avanzado de manera mucho más eficiente y eficaz para impulsar procesos legislativos que efectivamente contribuyan de manera más clara hacia estos temas. No sé si me pasé con los 4 minutos, pero... Muchas gracias, Claudia, sobre todo por compartir en este espacio. Ahora quisiera escuchar a Paula, Amanda, por allá. Están silenciadas. Ahí sí. ahí. Muchas gracias. Sí, abordando esta pregunta desde la óptica de la niñez y de la maternidad, de las cuidadoras que ya hemos conversado habitualmente realizan las labores de cuidado, queríamos hacer énfasis, ¿cierto?, en lo que venimos escuchando hace ya bastante tiempo, hace algunos años, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, sobre lo que llamamos la crisis del cuidado, ¿cierto?, donde pasamos de un modelo donde el padre era el proveedor, ¿cierto?, el sustento económico del hogar, donde había una división clara de roles de género y roles sexuales, ¿cierto?, la división del trabajo. Pasamos a un modelo en el cual las mujeres empiezan a ser proveedoras, empiezan a incorporarse al mercado laboral, pero al mismo tiempo se provoca un desajuste porque muchas veces, ¿cierto?, en la mayoría de los casos siguen realizando labores de cuidado. Muy en relación, ¿cierto?, a lo que mencionabas tú, María Alejandra, en relación a este conflicto que existe entre distribuir el mismo tiempo, ¿cierto?, en distintas actividades. Y este aumento en la participación laboral femenina la vemos desde fines del siglo pasado. En Latinoamérica, por ejemplo, la participación laboral femenina está en torno al 58% el año 2019, antes de la pandemia, y que son las mismas cifras que tenía la Unión Europea ya a principios de los 2000, ¿cierto? Vamos un poco más rezagados con respecto a la participación laboral femenina, y en Chile, claro, pasamos de tener un 35% de participación laboral femenina en el año 1990 a un 59% el año 2019, antes de la pandemia, ¿sí? Y estos en general se mencionan 2 factores como los principales detrás de este aumento de la participación laboral femenina, que es la reducción de la natalidad, ¿cierto? Hay menos hijos por mujer y hay un mayor acceso de las mujeres a la educación universitaria. Sin embargo, a pesar de este cierto aumento en la participación laboral femenina y estas mejoras que hemos ido viendo durante los años, las mujeres que tienen hijos participan menos en el mercado laboral que aquellas sin hijos, ¿sí? Y acá tengo algunas cifras muy relacionadas, muy similares, ¿cierto?, a las que mencionaba Claudia recién, que indican, por ejemplo, en el caso de Chile, que el 51% de las mujeres que tienen entre 20 y 59 años que se encuentran fuera del mercado laboral dicen que es por razones familiares, ¿sí? Y eso se contrapone con el 24% de mujeres que están fuera del mercado laboral pero no tienen responsabilidades familiares dentro de su hogar. Entonces, el diagnóstico que nos van indicando, ¿cierto?, estas cifras, esta evidencia, es que esto se debe principalmente a normas sociales, como mencionaba Claudia, y también a la oferta de cuidados que tenemos en la infancia, en la región y en nuestro país. Por lo tanto, la maternidad, nosotros observamos la maternidad y el ser cuidadora mujer todavía restringe, constriñe la participación laboral femenina. Y esto lo vemos no solo cuando los niños son pequeños, que podríamos pensar que es un periodo en el que quieren o pueden o deben estar más presentes, sino que también en madres de niños mayores, incluso mayores de 10 o 15 años, todavía vemos mujeres que participan menos. Y para cerrar esta idea, creo que es importante destacar que estas desigualdades que vemos en el mercado laboral, estas brechas que vemos entre hombres y mujeres,
donde las mujeres no solo participan menos, sino que trabajan menos horas, ¿cierto? Ganan menos salarios que los hombres, están íntimamente ligadas con las desiguales cargas de trabajo que tenemos de no remuneradas en el hogar y en particular en el cuidado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora dejo con ustedes a Catherine, por ahí está, sí. Primero que todo, buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan. Gracias por esta invitación. Me presento igual, mi nombre es Catherine Valle, soy presidenta nacional de APROJUNJI y dirigente nacional de la ANEF. ¿Ya? Así que gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta que presentaba acá Alejandra, primero contar, bueno, manifestar que hoy en día existen grandes dificultades en relación a temas de cuidado y el mundo laboral. Y especialmente nos afectan a nosotras como mujeres, ya que, como bien lo decían nuestras compañeras anteriores, socialmente las responsabilidades sociales de cuidado están designadas a nosotras las mujeres, culturalmente, socialmente, por lo que eso deja de manifiesto una dificultad más de integrarnos en el mundo laboral. Y cuando todo esto ocurre, efectivamente viene una serie de barreras con quién dejamos al hijo, al adulto mayor que cuidamos, etcétera. Porque no siempre tenemos al cuidado a un niño o a una niña, también podemos ser responsables de un adulto mayor. Es importante también considerar que el no poder acceder al mundo laboral, como bien lo decía nuestra primera Claudia, la primera expositora que partió este conversatorio, va generando pobreza. Efectivamente va limitando las oportunidades en el mundo laboral y obviamente a crecer como familia. Y esto también va influyendo en el estado emocional y en la salud mental de muchas mujeres que hoy socialmente no han podido ingresar al mundo laboral porque tenemos estas barreras de con quién dejamos y quién asume este sistema de cuidado de nuestros hijos e hijas o personas que estamos a cargo. Y acá quiero hacer como algo, como reforzar un poco que es súper importante el rol que cumplen las políticas públicas del Estado. Y desde el mundo laboral, nosotros como ¿Se quedó, sí? ¿Escuchan ustedes? No se No. quedó pegado. No. Sí, se quedó pegada Catherine. Parte de la virtualidad. Sí, Catherine se quedó, pero muy, muy pegada. Si quieres, podemos seguir con Fernanda, porque después Catherine puede cerrar su idea. Estaba tan interesante esta conversación con Catherine. Sí. Pero bueno, podemos adelantar por mientras conversando. Primero, volver a reiterar los agradecimientos a esta invitación, programa de formación jurídica, la Facultad de Derecho, también la Vicaría, la Pastoral Social. La verdad es que recibí con mucha alegría esta invitación y ahora al ver el mundo que está convocado, la representación de trabajadores, de los empleadores, de la academia, la verdad es que es un espacio de conversación exquisito de poder participar. Muchísimas gracias. Hay un poco de consenso, veo en las conversaciones anteriores, la palabra mujer, la brecha que hay en el mundo femenino acá surge desde el momento uno, y no es casualidad. Efectivamente, las labores de cuidado, ya sea de niños, niñas, adolescentes en el mundo de la crianza, también muy fuertemente en el cuidado de enfermos, de adultos mayores, recae en el mundo femenino. Así ha sido históricamente y muy fuertemente afecta el mundo laboral. Claudia entregó algunas cifras, explicó con respecto a poder entrar al acceso al mundo laboral, y yo me voy a referir a algunas brechas que se producen ya en el mundo laboral, cuando ya traspasas esa barrera, entras al mundo del trabajo y buscas tu desarrollo en el mundo laboral. Catherine, me pidieron adelantarme un poco porque habías quedado congelada, pero retomamos. Está muy interesante, mis disculpas por esta introducción. Y me quiero referir a cuando ya estás en el mundo laboral y qué pasa en algunos aspectos que son esenciales para el desarrollo personal y profesional. Por ejemplo, la formación, el desarrollo de habilidades, la capacitación. Una persona que está cuidando
que está encargado de labores domésticas, que está cuidado de niños, niñas, adolescentes, cuidado de adulto mayor, cuidado de un enfermo, ¿en qué momento se capacita? ¿En qué momento se forma? ¿En qué momento se desarrolla? También esa persona muchas veces a lo largo de la vida debe realizar pausas laborales, debe reducir la jornada, incluso dejar de trabajar por un tiempo para poder concentrarse con dedicación al cuidado de un otro. Y luego el retorno, esa reinserción, cuesta muchísimo más. Y muchas veces las condiciones a las que puede acceder no son las mismas que si no hubiese interrumpido su carrera en esta decisión, que a veces no es tan decisión, a veces es una obligación, porque no hay alguien que pueda asumir ese desafío. Me quiero detener también al estigma que hay cuando el desafío de cuidado lo asume un hombre. Y también lo vemos, un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar del cuidado familiar, y hay un cierto castigo. Les voy a dar un ejemplo. En la Universidad Católica trabajamos aproximadamente 9.000 personas, desde que se promulgó la ley de la posibilidad de que el hombre pueda asumir postnatal parental en algunas semanas. Ya llevamos, si me ayudas Claudia, ¿cuántos años llevamos con la ley? ¿Unos 4 años, 5 años aproximadamente? Con una mano cuenta la cantidad de hombres que han tomado este derecho, de familias que han tomado esta decisión de que el padre pueda tomar el postnatal parental. Y cuando uno empieza a buscar el por qué, se encuentra que es un tema netamente cultural, porque la verdad no hay detrimento ni en la carrera, no hay detrimento en el sueldo. En el caso particularmente aquí, nosotros cubrimos la brecha, lo que no cubre el sistema de previsión, entonces ni siquiera podríamos decir que tuviese razón con eso, es netamente cultural. Y así finalmente uno va viendo cómo alguien que está al cuidado empieza a ceder posiciones en este desarrollo de su propia carrera. Incluso más allá de la formación, de la capacitación, yo les cuento, yo tengo 2 parejas de mellizos con 1 año de diferencia, una historia un poco loca. Y yo me acuerdo, en algún momento después de un postnatal volví a trabajar y dijeron, bueno, sabes que te queríamos ascender, con muy buena voluntad, no discuto eso, yo siento que fue muy genuino. Te queríamos dar un cargo de mayor responsabilidad, pero ¿cómo lo vas a hacer? No te podemos hacer eso, qué pena por ti. Y yo así como, pero pregúnteme, yo quiero asumir el desafío. O cuando hay una reunión al término de la jornada y dice, no, sabes que no me puedo quedar, estando dentro del horario de jornada laboral. Por ejemplo, en la universidad salimos a las 5:30 de la tarde, una reunión a las 5 de la tarde. Dice, oye, me tengo que retirar a las 5:30 porque tengo un compromiso. No, te entiendo perfecto, porque uno tiene un buen jefe, entonces te entiendo perfecto. No te preocupes, después te contamos. Y ahí uno va perdiendo esos espacios de influencia. Yo no quiero que me cuenten qué pasó en la reunión, yo quiero influir en la reunión, quiero tomar decisiones que me permitan ponerme en un espacio, en una posición de influencia, y que puedo ir avanzando y desarrollando la carrera profesional. No, como sociedad tenemos que buscar la manera, y buscarla todos juntos, como estamos en este espacio, de poder avanzar, no tener que optar por A o por B. Si lo hacemos entre todos, hombres y mujeres, podemos avanzar, hombres y mujeres, a desarrollar carreras y a tener un cuidado cariñoso y preocupado y dedicado por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros abuelitos, por nuestras familias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, aquí está Catherine. Catherine, voy a también, justamente eres la primera panelista de esta segunda pregunta, así que ahí te pido por favor que podamos complementar con lo que quedó pendiente de la primera y conversar sobre qué desafíos actualmente existen para disminuir esta brecha en el desarrollo laboral de trabajadores con responsabilidades familiares. Y también, ¿cómo han visto, cómo visualizan que su institución aporta esta discusión? ¿Sí? Así que aquí dejo a Catherine, luego viene Paula aquí con Amanda, luego viene Fernanda y finalmente Claudia para responder esta pregunta. ¿Sí? Catherine, ¿por ahí estás?
Sí. Sí, gracias Alejandra, pido las disculpas, estaba súper emocionada hablando y no me había dado cuenta que se había ido la señal. Así que pido las disculpas a todos. Estaba presentando y cerré, así que después de eso creo que nada es peor. Sí, no te preocupes, gracias, y pido las disculpas respectivas. Bueno, en relación a esta segunda pregunta que hoy estamos desarrollando, que es súper importante para nosotros, primero que todo, creo yo, lo más relevante acá es que el Estado debe ser garante de derechos. Acá el principal responsable de todo es el Estado, el gobierno. Ya, bueno, actualmente el gobierno ha anunciado políticas públicas para crear un sistema nacional de cuidado. Ya como organización de trabajadores y trabajadoras, desde nuestro sector, consideramos importante que estas acciones den respuesta a todo y todas las trabajadoras. Creo que en la respuesta anterior igual quería hacer mención a eso, de que muchas veces el Estado se hace cargo, sentimos que se hace cargo solamente de un sector. Ya yo represento el sector público, entonces para nosotros como trabajadores y trabajadoras, igual creemos que es importante que el Estado dentro de las políticas públicas tengamos nosotros derecho a hacer uso de estas políticas. Ya me refiero al tema de cuidado. ¿Ya? También señalar que, bueno, yo represento la educación inicial, soy educadora de párvulo. Entonces, estas políticas de cuidado de infancia, es importante que consideren la voz de los trabajadores y trabajadoras que trabajamos en la educación inicial, ya porque efectivamente la infancia, la niñez, requiere espacio no solamente pensado en la asistencialidad, sino que también hay un foco educativo. Efectivamente, cuando hablamos de infancia, siempre nos preocupamos, nos ocupamos de los cuidados, pero estos espacios efectivamente tienen que tener un sello educativo, un sello pedagógico. Ya estamos formando y ocupándonos de los niños que son el futuro de nuestro país. Entonces estos espacios sin duda deben ser de calidad. Ya, también creo yo que, también lo iba a mencionar en la pregunta anterior, que debe ser un trabajo transversal. Es decir, cuando hablamos de políticas públicas, especialmente de cuidado, no solamente debemos pensar que estas políticas salgan del Ministerio de Desarrollo Social, tiene que haber un trabajo articulado con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación y obviamente con el Ministerio de Salud, cuando hablamos de cuidados de adultos mayores, por ejemplo. Ya, es decir, acá debemos promover un bienestar integral y transversal, ya que tengamos diferentes tipos de mirada. Necesitamos igual que efectivamente las políticas públicas pongan en el centro las personas. Ya acá no tenemos que olvidar que estamos trabajando para y por la ciudadanía. Y por eso es importante que estas instancias que tenemos de diálogo social, de participación ciudadana, se den más constantemente, porque efectivamente podemos recoger la opinión de diferentes actores sociales. Ya, más aún cuando hablamos de temas tan sensibles como son el tema de cuidado. Ya, por ahí algunas de las compañeras panelistas anteriormente hablaba que el cuidado no solamente se ve en la etapa de la niñez, ya el cuidado lo vamos viendo a lo largo de toda nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, en la etapa adulta, ya, porque generalmente siempre nos enfocamos en la primera infancia, pero hay un grupo importante de adultos mayores que también requieren cuidado, ya, y como bien lo decía anteriormente, y aunque sea repetitivo, creo que estos espacios de cuidado que generamos como Estado deben ser espacios de calidad, ya no siempre ocuparnos en la asistencialidad. Es importante, por ejemplo, para los adultos mayores, el tema de la contención, el acompañamiento, que nos escuchen, ya generar espacios que efectivamente sean integrales. Debemos efectivamente también garantizar que quienes ejercen cuidado sean un ambiente de calidad, y acá me refiero a los trabajadores y trabajadoras que se van a hacer parte o responsables de estos cuidados. Ya, hoy en día vemos, por ejemplo, en los jardines infantiles, como muchas trabajadoras y trabajadores dan respuesta a los sistemas de cuidado, pero bajo la falta de personal. Entonces, por eso siempre hablo de la calidad. Acá tenemos que ver dos variables. Efectivamente, hay un grupo de personas, trabajadoras, trabajadores que requieren que nos hagamos parte, ya sea de sus hijos, adultos, etcétera, pero hay un grupo de trabajadores que va a enfrentar y se va a hacer responsable de estos cuidados. Y estos trabajadores obviamente merecen un ambiente digno laboralmente y un espacio de calidad para que esto pueda ser instalado de manera efectiva y este desafío efectivamente pueda ser respondido como requieren todos los niños y todas las personas que requieran de cuidado. Por ahí me quedo. Muchísimas gracias, Catherine. Ahora dejo con ustedes aquí a Paula Amanda. Muchas gracias. Gracias Alejandra.
Y bueno, efectivamente aquí se ha planteado en reiteradas ocasiones que las desigualdades en el mercado laboral están fuertemente vinculadas a las desiguales cargas de las labores de cuidado no remunerado en el hogar. Y entonces, en ese sentido, uno de los grandes desafíos para disminuir esas brechas que se establecen entre el desarrollo laboral tiene que ver con reconocer, reducir y redistribuir el cuidado, que es lo que se conoce como este marco de las 3 Rs, que es adoptado por varias organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, ONU Mujeres, la OIT, CEPAL, UNICEF, por supuesto. Y este marco apunta a estas 3 Rs, en primer lugar, el reconocer el cuidado como un elemento fundamental para la sociedad en su conjunto, dándole entonces un valor económico a este cuidado que sea pertinente y que entonces permita un primer reconocimiento en términos monetarios. Por otra parte, reducir el trabajo de cuidado no remunerado, y esto es a través de 2 vías. Por una parte, mejora en los servicios públicos y también a través de transferencias dentro del marco de los sistemas de protección social. Eso supone aumentar la responsabilidad por parte del Estado y así entonces reducir las cargas que enfrentan familias y la comunidad. Y una tercera R, que es la de redistribuir las cargas del cuidado dentro de los hogares de manera más equitativa, que aquí se ha planteado también en reiteradas ocasiones, incentivando entonces la participación de los hombres, lo que se entiende por corresponsabilidad. Por otra parte, un desafío importante para Chile es prevenir y reducir la pobreza y las desigualdades a través de sistemas sólidos y efectivos de protección social, que establezcan entonces políticas que entreguen garantías básicas de seguridad social. Una de ellas, los servicios de cuidado. Desde UNICEF, basado siempre desde un enfoque de derecho y con el foco en la niñez, instamos a los estados en los distintos países a impulsar acciones y transformaciones que garanticen el respeto y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo plantea la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada el año 90 por Chile. Entendiendo en ese marco que la pobreza representa una grave vulneración de sus derechos, entonces hemos promovido que Chile avance en el establecimiento de lo que definimos como un piso de protección social sensible a la niñez, que garantice condiciones de vida adecuadas para todos los niños, niñas y adolescentes, esto a través de niveles mínimos de ingreso para los hogares con niños, y por otra parte el acceso a servicios sociales esenciales y de calidad, como mencionaba Catherine, que es muy importante no dejar no solamente el acceso, sino la calidad de aquellos servicios. Uno de estos servicios, aquellos que tienen que ver con las labores de cuidado. Y por último, es importante destacar que la convención, antes mencionada, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, reconoce el derecho de todos los niños y niñas al cuidado, así como el de los y las cuidadoras, y esto supone dos cosas bien importantes. Por una parte, es la obligación de los estados en términos de la creación de las instituciones, los servicios y las alternativas para el cuidado de la niñez, tanto en términos de provisión como también en la regulación de estos. Y por otra parte, reconocer que el cuidado no es solo un problema o una necesidad fundamentalmente es un trabajo remunerado o no remunerado, y es un derecho humano. Y eso es importante siempre mencionarlo y es una obligación de los estados asumirlo de esa manera. Muchísimas gracias. Ahora Fernanda, por aquí sí, está silenciada, ahí sí. Aquí estoy. A ver, es un desafío transversal. Lo han conversado no solo desde las políticas públicas, también desde el rol de los empleadores, también desde los trabajadores. Yo creo que el desafío más grande inicial tiene relación con el tema cultural. La corresponsabilidad, a mi juicio, es una de las claves en esta materia. La única manera que podamos avanzar es realmente con una conciencia de la importancia de la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida personal y laboral, no solo en la crianza, no solo en el cuidado, también en las labores domésticas. También la conciliación.
poder avanzar hacia una conciliación adecuada de la vida laboral, personal y familiar. No podemos vivir solo para trabajar, no podemos vivir solo para criar, tenemos que buscar una manera de conciliar los distintos espacios y de ir avanzando como sociedad a un mundo que esté en equilibrio en esa materia. Para que esto funcione, ciertamente se necesita poder tener acceso a apoyos y a dispositivos que permitan poder trabajar tranquilamente, como por ejemplo hablábamos hace poco de lugares donde esté no solo el cuidado de los niños, sino que un cuidado de los niños con calidad, con excelencia, un espacio donde también se estén desarrollando los niños y las niñas, no solamente un espacio como una especie de caja donde se queden guardados, donde los papás puedan trabajar, sino que en avanzar en distintos sistemas de apoyo. Se ha hablado harto del teletrabajo, yo creo que es algo que contribuye, siempre y cuando esté pensado, a mi juicio, como para hombres y mujeres, que puedan tener ese espacio de trabajar de manera remota, y no solo que sea un teletrabajo femenino para que trabaje como en equilibrio desde la casa, cuidando a los niños y haciendo las labores domésticas, y finalmente termine siendo peor el remedio que lo que pudiese ser una enfermedad. Ir pensando en ese tipo de dispositivos con sus pros y sus contras y ver cómo poder ir conjugando de manera de manteniendo la corresponsabilidad, la conciliación, poder tener nuevos apoyos. Y me quiero detener también un poco en los desafíos, que no solo está el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, ni el cuidado de los adultos mayores y las personas enfermas. Me quiero detener en el cuidado propio, en el cuidado del trabajador, de la trabajadora que tiene múltiples labores. Ahí hay un tremendo desafío, hemos visto, yo lo veo en mi día a día, en mi labor diaria, el incremento que ha habido de temas de salud mental, de estrés, de depresión, de soledad, que hemos visto y que ha ido creciendo, y que hay que hacerse cargo, porque solo una persona que está bien va a poder cuidar bien, y va a poder trabajar bien, y va a poder desarrollarse bien. Finalmente todas estas cosas son multidimensionales y debemos abordarlas de una manera integral. En la pregunta también preguntaban qué estamos haciendo desde nuestros lugares, desde nuestros espacios. Nosotros desde la Universidad Católica hay, por supuesto, una discusión importante desde la academia, y la academia tiene muchísimo que aportar en esta materia, en esta discusión. Pareciera que hemos hablado harto de esto, pero la verdad es que hemos hablado poco, es muy reciente. Y está viviendo cambios muy profundos. Y en la academia tiene mucho que decir. Desde la universidad se formó una dirección de equidad de género desde la vicerrectoría académica, pensando en cómo mejorar, en cómo aportar desde el punto de vista académico principalmente. Y bueno, y del quehacer diario en la propia institución, uno también busca ser coherente. Tenemos que ver cómo en una institución que además es referencia para otras instituciones en el país, podemos dar pasos que van un poquito más allá de la norma. De pronto dicen, bueno, pero hay que poner normas, hay que poner leyes, muy de acuerdo. Pero también se puede ir un poquito más allá que eso. No podemos siempre quedar solamente con la normativa legal, y tenemos que propiciar ambientes donde esto se pueda avanzar y se pueda desarrollar. Con eso yo cierro esta parte a esta letra. Muchas gracias, Nanda. Por aquí está Claudia. Para ir cerrando esta pregunta tan interesante, sí, Claudia. Ya, gracias. Partir diciendo que por lo menos no son los únicos, pero nos queremos concentrar en 3 desafíos, que ya las colegas también lo han señalado de alguna manera: la necesidad de visibilizar y reconocer el trabajo doméstico no remunerado como esencial para la vida y como un trabajo que sostiene la vida, ¿no? Es un trabajo que, aunque no es remunerado, tiene un importante impacto sobre la sostenibilidad de la vida, y por lo tanto, aunque no tenga un precio, tiene un impacto.
En segundo lugar, señalar que en ese mismo sentido es importante recalcar y señalar que tiene un valor social y como parte de la creación de riqueza también, ¿no? Es decir, si no existiera este trabajo no remunerado que sostiene la vida, no podría existir el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, por lo tanto, también genera valor y riqueza. Y en tercer lugar, nosotros decimos que por lo tanto es importante que esto se incorpore en las cuentas nacionales y que sea parte de lo que se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto, por ejemplo, y que se mencione como parte, como eje central del desarrollo económico y social del país. Eso como en términos generales. En segundo lugar, entender que la corresponsabilidad social de los cuidados es una dimensión fundamental. Nosotros estamos hablando de la corresponsabilidad más que de la conciliación y de la corresponsabilidad que incorpora por lo menos tres elementos: la vida laboral, familiar y personal, que tiene que propiciar la articulación de acuerdos entre el Estado, los empleadores, los sindicatos, las familias y la sociedad. Es decir, aquí no hay un solo actor que tiene que ponerse a la cabeza de este proceso de acuerdos, sino que hay un conjunto de actores que pasan por actores privados y públicos, y obviamente la familia, para avanzar en procesos de corresponsabilidad y conciliación. Y además, en este sentido, es importante avanzar en la promoción, ¿cierto?, del reparto equitativo de las tareas domésticas entre mujeres y hombres. Y finalmente, como decía la pregunta, cómo desde nuestra institución estamos aportando a esta discusión. Y aquí señalar un par de cosas. Nosotros desde la institución hay un concepto que es la transversalización de género, y desde ahí hay un conjunto de instrumentos que nosotras desplegamos al interior del Estado, que orientan ciertas acciones para que se desarrollen planes, programas, distintas iniciativas que vayan contribuyendo a avanzar en políticas que mejoren o que avancen en igualdad sustantiva y en equidad en términos de autonomía económica, física y política de las mujeres. Y por lo tanto implica compromisos concretos de los ministerios, de cada uno de los ministerios, para ir avanzando en esos temas. Eso por un lado. En segundo lugar, en este año, por decisión de la ministra Orellana y de la subsecretaria Vidal también, estamos desarrollando una estrategia para la autonomía económica de las mujeres, que tiene como eje avanzar en la disminución de las restricciones y condicionantes que dificultan la incorporación de las mujeres, o más bien el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres. Entonces estamos desarrollando esa estrategia que se ha convertido en un desafío súper importante, porque las condicionantes y restricciones tienen que ver con un montón de elementos, tanto de la división sexual del trabajo, como otros elementos de los cuales desde el Estado y desde el sector público, desde el sector privado, tenemos que hacernos cargo, ¿no? Quizás no eliminarlos en definitiva, pero sí contribuir a que disminuyan. Ojalá lo podamos eliminar, pero por lo menos contribuir a que disminuya. Y también, como ya señalaban algunas compañeras, ¿cierto?, se está trabajando a nivel nacional por orientación y por definición de este gobierno, ¿cierto?, en el tema del Sistema Nacional de Cuidado, que ha ido avanzando básicamente a través de la articulación de distintos ministerios con los distintos programas que ya existen, y también impulsando nuevas iniciativas. Eso fundamentalmente en términos de las acciones y los aportes a la discusión
que desde nuestro ministerio se están desarrollando. Y en el conjunto del Estado, no solo desde nuestro ministerio, que es lo más importante, es decir, nuestro ministerio no es el único, que muchas veces se piensa que el Ministerio de la Mujer tiene que hacer todas las cosas para las mujeres, y aquí nosotros nos hemos planteado, bueno, desde hace mucho tiempo, desde el nacimiento del Servicio Nacional de la Mujer, que aquí lo que hay que impulsar es cómo nosotras podemos incidir, ¿cierto? Y transversalizar el enfoque de género en todo el Estado, porque no podemos terminar siendo las que hacen las cosas para las mujeres, sino que, porque eso no resultaría, ¿no? Sino que cómo transversalizamos el enfoque de género en el conjunto del Estado. Eso, Alejandra, gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por sus reflexiones. Creo que compartimos la visión de que esto del cuidado per se femenino, ¿sí? Esto llevado al espacio, la mujer llevado al cuidado del espacio privado, ¿sí? Ahora también el tema gran importante que plantearon ustedes sobre la corresponsabilidad, y creo que ahí hay que también transitar a que no solamente sea la corresponsabilidad de madre-padre, sino que también cómo hacemos partícipe a los hijos, tíos, en el fondo a la comunidad. Creo que el cuidado sería muy interesante si lo miráramos también más de una manera más comunitaria. Y la otra reflexión interesante, creo que ahí también ustedes también compartieron esto de quién cuida a quién nos cuida, ¿sí? Porque muchas de las personas que cuidan necesitan cuidados. Ese es el problema también, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo este tema con mis alumnos y digo, cuando alguien se enferma, ¿quiénes conversan, chiquillos? Como para que ustedes entiendan. Conversan las hermanas, conversa la nuera, ¿me entienden? Es una conversación femenina. Entonces, yo creo que para allá tenemos que transitar en el fondo para visibilizar el tema del trabajo doméstico que sea remunerado, que sea entendido como un trabajo, ¿sí? Eso yo creo que es muy importante. Ahora, yo siempre pienso, si este trabajo doméstico lo hicieran los hombres, tendríamos esta discusión, como que yo se trato de visibilizar más, y digo, quizás no tendríamos esta discusión porque sería remunerado, no sé, no lo sé, ¿sí? Ahora ahí, como para ir finalizando esta ronda de preguntas, ¿quién creen ustedes que debería solventar estas políticas, esta propuesta que ustedes levantaron? Y ahí también plantear el tema del trabajo informal como relevante. Hoy día se visibilizan más mujeres informales. La pandemia en el fondo permitió visibilizar una temática que viene desde mucho tiempo en nuestro país y que se entiende que, y se cree a simple vista, que nos da flexibilidad el trabajo informal para todas estas responsabilidades familiares, pero la verdad es que la evidencia dice que hay menor bienestar, mayor estrés, peor calidad de vida, ¿sí? Todo este tema de qué hago, ¿sí? ¿Qué priorizo? Entonces también, ¿cómo creen ustedes que se reflejarían estas medidas en las personas con trabajo informal? ¿Cómo visualizan esa temática que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza? Sobre todo porque cuando hablamos de trabajo informal, hablamos de mujeres, porque son las más, están en esta misma condición de precariedad, también no hay acceso a los mismos cargos. Piensen que cuando una mujer emprende, la mujer emprende por necesidad. En cambio, el hombre emprende por una oportunidad de negocio. Eso es lo que dice la evidencia. Entonces, ahí escuchar a Fernanda, después aquí a Claudia, después a Paula con Amanda que están ahí y finalmente a Catherine. ¿Sí? Les doy la palabra. A ver, abordar la informalidad, el reconocimiento del trabajo no remunerado, definitivamente es un desafío que tenemos como sociedad y que tenemos que avanzar en esa línea. Yo creo que no podemos seguir escondiendo esa realidad un poco con esta comodidad de no verlo, mientras seguimos fomentando o teniendo acciones que apoyan a los que han logrado acceder con mejor o menor manera, pero que ya están insertos en el mundo laboral. Yo, profesora, voy a poder referirme a acciones concretas desde la universidad para materias de personas que están trabajando, porque mi rol como directora de personas es el mundo que veo.
y a lo mejor va a quedar para la pregunta posterior. Creo que en iniciativas de Estado, de promoción, de inserción laboral, de corresponsabilidad, la voz de la Subsecretaría de Equidad de Género creo que es más significativa de este punto concreto. Estoy mirando a Claudia, no sé si Claudia continúa con esta pregunta, o desde la UNICEF, por supuesto, también hay mucho que decir al respecto. Muchas gracias, Fernanda. Aquí Claudia, no sé dónde... Aquí la veo, sí. Bueno, partir diciendo que el aumento de la ocupación informal, en este caso específicamente de las mujeres, muestra la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral. O sea, principalmente eso es lo que nos evidencia. Y eso implica entonces la necesidad de redoblar esfuerzos por reducir la brecha de género. O sea, hoy día la informalidad implica que las mujeres desarrollan dobles trabajos mal remunerados, ¿no? Si bien las mujeres con trabajos formales también lo desarrollan, las mujeres que están en el mundo informal cuentan con menos protección social que las mujeres que están en el mundo remunerado formal, ¿no? Y además en general desarrollan actividades que sin ningún tipo de protección y en general son a través de emprendimientos o más bien iniciativas de sobrevivencia. No estamos pensando en una informalidad no estamos pensando en actividades, en emprendimientos de gran vuelo, sino que fundamentalmente de subsistencia, ¿no? La señora que hace el queque, la señora que hace el pan, para el tema diario, porque avanzar en temas y por lo tanto eso se vincula con la informalidad. Es decir, tienen un correlato ahí súper importante, ¿no? Y eso tiene que ver con que básicamente están trabajando en la casa, cuidando hijos e hijas y cuidando adultos mayores, como también lo hemos señalado, es decir, el cuidado está entremezclado entre el cuidado, entre el trabajo no remunerado y el que le genera algún ingreso, están súper mezclados y por lo tanto su actividad remunerada también se vuelve mucho más difícil, compleja de poder separarla. Eso por un lado. Y según la encuesta nacional de empleo también, se evidencia que las mujeres acceden en menor proporción al mercado laboral. Bueno, ya lo decíamos, fundamentalmente por temas de cuidado. Y si bien el microemprendimiento evidencia una brecha de acceso importante por sexo, es la vía que tienen muchas veces las mujeres para generar algún ingreso. Lo decíamos, las dificultades, pero también es la forma que tienen las mujeres para además compatibilizar entre los ingresos propios y el tema del cuidado, lo que no implica que esto esté exento de una mirada crítica sobre el tema. O sea, para que no nos dejemos llevar por esto, qué bueno que estén en el espacio en el trabajo informal, porque esto implica que estén en la casa, ¿no? Estar en la casa implica estar haciendo trabajo doméstico en el mismo momento, con un pie meciendo la cuna y con el otro cosiendo, ¿no? Esta imagen que tenemos un poco de caricatura, pero es lo que ocurre. Y en tercer lugar, decir que efectivamente se han desarrollado alguna iniciativa, algunas acciones o reformas legislativas pensadas básicamente, por ejemplo, en las trabajadoras de casa particular para regularizar algunas de sus trabajos, digamos, en términos de horario, en términos de contratación, en términos de sus contratos, porque antes era la informalidad misma, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha avanzado en ese tema. Y como parte de las definiciones de este gobierno se señala que
un enfoque transversal de género en las políticas de emprendimiento. Se requiere que se haga cargo de las brechas de las cuales son parte las mujeres. Y decir que desde nuestro ministerio, como ya lo señalábamos, nosotras desarrollamos acciones de transversalización de género en lo que nosotras llamamos, por ejemplo, las agendas de género, que son impulsadas desde nuestro ministerio, los planes de género, los programas de mejoramiento de la gestión, que están además asociados a recursos hacia los ministerios, y los compromisos ministeriales que tienen cada uno de los ministerios. Eso por un lado, que tiene que ver con la transversalización, como ya lo decía anteriormente, que son compromisos que adquieren. Pero además se desarrollan las mesas público-privadas, que se llaman, en donde son bastante importantes porque se avanza en compromisos entre el Estado y el sector privado para la contratación de mano de obra femenina, o el impulso de capacitaciones que contribuyan a eso. Es decir, hay un espacio de articulación y de compromiso multilaterales, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, contamos con las mesas entre el Estado y la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, en donde son las organizaciones de mujeres, por ejemplo, que interlocutan con el Estado, pero para hacer básicamente propuestas de mejoras de políticas públicas, y en esa misma línea para hacer control ciudadano. Y entonces tenemos como esas tres herramientas, por decirlo de alguna manera. Las herramientas de transversalización, las mesas público-privadas y estas mesas de incidencia de la sociedad civil, a través de las cuales se cuestionan las políticas públicas, se proponen acciones de transformación de política pública y se hace control ciudadano sobre esas políticas públicas, ¿no? Entonces estamos como en esos tres niveles trabajando para poder contribuir no solo al tema del tema de la informalidad, sino que al conjunto de las acciones que tienen que ver con el tema de la autonomía económica de las mujeres, como ya señalábamos, al ejercicio de la autonomía económica de las mujeres, y como ya señalábamos, a la disminución o a la eliminación de las condicionantes y restricciones que tienen las mujeres para el ejercicio de esta autonomía. Muchas gracias, Claudia. Ahí también Paula, Amanda, si tienen algo que aportar a esta discusión. Sí, bueno, yo creo que hay dos elementos. En primer lugar, yo voy a partir por plantear algo que me parece que es muy, muy importante de lo que hemos estado conversando, que es que hay un amplio consenso, entre todo lo que hemos conversado, que hay un amplio consenso respecto de la necesidad de que el país implemente políticas concretas que disminuyan la brecha en el desarrollo laboral de las mujeres, y en ese sentido es importante entonces que Chile avance en la consolidación de un sistema integral de cuidados, y eso entendido como el conjunto de acciones públicas y privadas orientadas a cuidar, atender, asistir y apoyar a las personas dependientes y aquellas que se dedican a cuidarlas. En ese sentido hay algunos aspectos que creo importante resaltar que se mencionaron previamente, y que es porque por una parte estos sistemas integrales de cuidado engloban acciones públicas y privadas, reconociendo la necesidad de articular esfuerzos de las familias y de las comunidades con el Estado y también con el sector privado. Entonces supone reconocer que el cuidado deja de ser un asunto estrictamente privado, y al mismo tiempo que las familias siguen siendo y teniendo un rol fundamental en estos cuidados. Y ahí creo que Claudia abordó el punto y la necesidad entonces de que esto se entienda como una organización social del cuidado, donde existe este diamante de cuidado, donde está por una parte el Estado, el mercado o los privados, la familia,
las comunidades y el trabajo y los sindicatos, como se mencionaba, pero es una mirada más integral. Y en segundo lugar, que estos sistemas integrales de cuidado no solo se centran en la protección y el desarrollo de la niñez, que es el foco que hemos levantado principalmente desde UNICEF en esta conversación, o en prestar servicio a personas dependientes, sino que pretende también resguardar los derechos de aquellas personas cuidadoras. Y en eso, un punto importante es la revalorización de los servicios de cuidado, asegurarse de que sean brindados a cambio de una retribución justa y en condiciones dignas, como mencionaba Catherine. Y por otra parte, en asistir a los familiares y cuidadores, aliviando la carga del cuidado de la familia, fomentando la redistribución de los cuidados, como hemos mencionado, y también apoyando en lo que mencionaba Fernanda y también algunas de las otras expositoras, y que desde UNICEF hemos trabajado con el concepto de cuidado de los y las cuidadoras. Y en esto es fundamental el apoyo preventivo a la salud y al bienestar emocional de aquellos que ejercen las labores de cuidado, por un tema de aquellos cuidadores y también por un tema que tiene una implicancia muy importante en aquellos sujetos de cuidado, el que los cuidadores y las cuidadoras tengan este soporte emocional, y desde UNICEF estamos promoviendo y instando a los países a avanzar en el desarrollo de habilidades para que los y las trabajadoras, particularmente de la primera infancia, puedan promover el bienestar emocional de quienes ejercen las labores de cuidado. Yo quería complementar un poco, contestar la pregunta en relación a cómo incorporamos, ¿cierto?, a trabajadoras o cuidadoras que están en el mercado informal de trabajo. Y yo creo que es importante destacar que los sistemas integrales de cuidado, si avanzamos, ¿cierto?, en instaurar un sistema nacional de cuidado, se construyen con una lógica de cobertura universal, ¿sí? Basada en el derecho de ser cuidado, por un lado, y en el derecho al autocuidado, ¿cierto?, de aquellos que cuidan. Por lo tanto, los sistemas integrales de cuidado no tienen que ser focalizados o tienen que estar centrados en un grupo de la población, que suelen ser, ¿cierto?, nuestras políticas sociales dirigidas a aquellos hogares que viven en pobreza o en vulnerabilidad. Voy a parar un poco. Hay alguien que, no sé si se escucha, que tiene el micrófono abierto. Como que, sí. Ahí tienen que haber apagado los micrófonos de todos. Sí. Entonces, por lo tanto, es pasar a una lógica universal y no focalizada, ¿sí? Los sistemas integrales de cuidado, por lo tanto, incorporarían a trabajadoras, trabajadores, ¿cierto?, en el ámbito formal como informal, ¿sí? La idea es incorporarlo, y la manera de incorporarlo es a través de diversos mecanismos, y que tiene que ver con cómo costeamos estos sistemas nacionales de cuidado, que no tienen un costeo único, ¿cierto? No sabemos cuánto cuesta instaurar un sistema nacional de cuidado, y va a depender de aquellas políticas que lo compongan, ¿sí? Y esas políticas pueden ser, o programas pueden ser de carácter no contributivo, ¿cierto?, que abarcarían el mercado, a las trabajadoras del mercado informal, o tener esquemas sí contributivos en los cuales hay que cotizar, ¿cierto?, para recibir ciertas prestaciones. Y ahí hay un sinfín de combinaciones de política y programas que podemos hacer, podemos abordar, podemos partir por ciertos grupos prioritarios, y eso es algo que se está definiendo actualmente y va a tener que ver con cómo costeamos finalmente y a quién corresponde costear el sistema integral de cuidado que nos gustaría instaurar. Muchísimas gracias, Amanda. Catherine. Luego vienen las preguntas del público. Gracias, Alejandra. Bueno, a mí me gustaría partir esta respuesta a esta pregunta, que es como súper relevante, que creo que primero es importante que hagamos una visión y una evaluación de lo que tenemos actualmente. Creo que es súper relevante que partamos por ello, que mejoremos lo que actualmente tenemos, ya que generar nuevas políticas o estrategias, también debemos partir con un diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué tenemos actualmente y cómo este servicio se está entregando a la ciudadanía? Ya, yo acá me gustaría que quizás dejar 3 preguntas como
dejándolas ahí como a la reflexión, que tiene relación con, primero, que preguntarnos qué sistemas tenemos que aportan a la inserción del mundo laboral. ¿Ya? ¿Qué sistemas tenemos que colaboran efectivamente a la conciliación de la vida laboral y familiar? ¿Y qué beneficios tenemos actualmente? ¿Cuál es la calidad de ellos? Yo creo que es importante el diagnóstico cuando queremos partir por generar políticas públicas nuevas, por así decirlo. ¿Ya? Y bueno, el trabajo informal evidentemente requiere que nos hagamos cargo, o sea, en eso no hay duda, ¿ya? Y se deben fortalecer acciones para que promuevan el bienestar también de quienes lo están ejerciendo. Es por ello que el Estado acá debe mirar las instituciones, como bien lo decía al inicio, debemos mirar las instituciones que hoy entregan cuidado, y debemos efectivamente ver si estamos cumpliendo los estándares de calidad, ya, si se cumple con las normativas, si se está dando respuesta efectivamente al mundo laboral formal e informal. Como decía anteriormente, yo acá en la primera infancia, los jardines infantiles, muchas veces no damos respuesta con calidad al servicio que entregamos, y no porque pase por responsabilidad de nosotros como trabajadores y trabajadoras, sino porque a veces no contamos con el personal suficiente para entregar una atención de calidad. Entonces, la mirada siempre debe ser puesta en esta mirada integral, ¿ya? En un sello de no solamente fijarnos en lo asistencial, sino que también veamos que efectivamente estamos respondiendo a una atención de calidad, ¿ya? Y eso efectivamente se genera con recursos. Acá es necesario que el Estado inyecte recursos en las instituciones actuales que tenemos y en los que pensamos crear de manera futura, ¿ya? Bueno, obviamente no siempre pensando en la primera infancia, acá como siempre lo he dicho igual, lo han dicho varias compañeras acá, los adultos mayores igual requieren de cuidado y requieren de espacios y ambientes de calidad, ya, por lo que acá el Estado igual debe hacerse cargo de generar estos ambientes bien tratantes, tanto para quienes cuidan y quienes necesitan de cuidado. Especialmente desde el mundo yo que represento de una organización sindical de trabajadores y trabajadoras, independientemente que sea de un trabajo formal, nosotros igual como dirigentes sindicales esperamos que estas garantías sean para todos y todas, ya que no perdemos el foco. Acá nosotros estamos levantando requerimientos constantemente del mundo laboral, pero no perdemos el sello que acá tenemos que pensar en el bienestar común de trabajadores de todo el mundo, del mundo laboral, formal e informal, ¿ya? Como bien decía ahí una de las compañeras, hay varias mujeres que trabajan en la casa, que haciendo rosca, que vendiéndolo en la piscina, entonces ese trabajo no lo vemos, ya no vemos el sacrificio que hay detrás, y por ende es importante igual acá que seamos empáticos desde el mundo sindical, y efectivamente cuando levantemos demanda, pensemos no siempre al espacio que representamos, sino que sea una mirada más social, y efectivamente pensando en todo el mundo laboral, tanto femenino y también, ¿por qué no decirlo?, también del mundo laboral también masculino. Como acá tenemos que tratar de buscar puntos de encuentro y efectivamente avanzar juntos en la manera de co-construir y esta corresponsabilidad que tenemos también como ambos roles. Ya quiero insistir harto yo en el tema de las políticas de Estado, que efectivamente acá el Estado, el gobierno de turno, bueno, etcétera, acá debe hacerse cargo de esto, de implementar políticas que den respuesta a la ciudadanía, ¿ya? Y no solamente pensando en un tema, en un bienestar económico, acá el bienestar emocional, el bienestar mental de las personas es súper relevante, y creo que por eso es importante poner en el centro a las personas. Cuando efectivamente las políticas públicas ponen en el centro a las personas, podemos tener una mirada integral. Ya creo que acá es súper relevante esto, y de trabajar de manera transversal, aunque sea repetitivo que lo diga, pero creo que es súper importante hoy día dejarlo instalado en este espacio de conversación. Ya, y efectivamente, para hacer estos cambios necesitamos estas miradas. Ya necesitamos avanzar, necesitamos mejorar lo que tenemos, y paralelamente podemos ir creando estrategias de cómo damos respuesta a miles de mujeres que están hoy día en espera de una oportunidad laboral y que efectivamente no pueden acceder a este mundo porque no tienen con quién dejar a sus hijos, a las personas que están cuidando. Bueno, otra cosa que quiero dejar también de manifiesto acá es que estos espacios de conversación, en lo personal, lo encuentro muy relevante, porque efectivamente permiten que podamos interlocutar y conocer diferentes puntos de vista. Ya, entonces estos diálogos generan que reflexionemos
cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué nos falta atender, en qué nos falta dar respuesta. Entonces, de verdad que me da una mirada muy positiva y que agradezco mucho que ya me hayan invitado como organización sindical, representante de la primera infancia, de poder ser parte de este espacio de conversación, y espero que de este salgan muchos más. Ya, y bueno, nosotros como organización sindical, acabo de cerrarlo. Sí, solamente contarles que nosotros participamos en varios espacios dentro de la JUNGI y dentro de la Subsecretaría de Educación, pero esperamos, ojalá, poder trabajar con otros actores vinculados al mundo del trabajo, ya que creo que así vamos a poder generar transformaciones sociales efectivas y un trabajo colaborativo. Así que eso, por ahí me quedo. Muchas gracias, Catherine. Por temas de tiempo, aquí el equipo hizo una selección minuciosa, ¿sí?, de dos grandes preguntas. La primera dirigida para Fernanda, Paula y Amanda, y la segunda pregunta dirigida para Claudia y Catherine, ¿sí? También les pido que luego de dar su respuesta hagan un cierre, ¿sí?, por temas de tiempo. Así que primero, conversar aquí con Fernanda, Paula y Amanda respecto a las políticas de teletrabajo. ¿Cuál es la visión actual sobre esta forma de trabajo en relación a las responsabilidades familiares? Ahí quizás Fernanda en un inicio y después seguimos con Paula y Amanda. Perfecto. Estamos cambiando. La verdad es que el mundo del trabajo, que era hace ni siquiera 20 años, estoy hablando hace 3 años prepandemia, es muy distinto al que es hoy día. Se han abierto nuevas modalidades de trabajar y una de esas efectivamente es el teletrabajo. El teletrabajo que para muchas personas y familias es una solución bien concreta y una forma de acceder y mantenerse en el mundo laboral sin tener pausas laborales y poder avanzar. Y nosotros como universidad lo vemos como una modalidad de trabajo beneficiosa para ambas partes y en la cual se puede avanzar. No creo, en lo personal, y esto es una opinión personal, no creo que sea la solución para mejorar la situación estructural de brecha más asociada a la falta de oportunidades y a la corresponsabilidad y a los temas de conciliación. Yo creo que es una alternativa más que hay que ir mirando con cuidado. Yo creo que hay que ir avanzando paso a paso. De pronto se avanza de 0 a 100 y después se devuelve. Nosotros hemos funcionado con grupos más bien de pilotaje en teletrabajo que ya se han vuelto más permanentes, pero muchas personas han pedido volver y es importante entender por qué han pedido volver presencial y qué es lo que finalmente no ha funcionado o cuánto de temporalidad deben tener. Creo que en este punto hay que seguir efectivamente evaluando, pensando, pero avanzando. Llegó para quedarse, eso es sin ninguna duda, sobre todo en algunos temas de trabajo. Para temas de cerrar, profesora me pidió que aprovechara a cerrar, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Me gustaría solo dos elementos. Lo primero es la importancia de los empleadores, de explicitar. Ha hecho un trabajo muy importante el servicio civil en el ámbito del sector público, que con mucho interés hemos visto la instalación de las políticas de gestión de personas en los servicios de la Administración Central del Estado, que tiene elementos de cuidado, de corresponsabilidad y que hemos ido también mirando, y yo creo que es tremendamente importante explicitar, hacerse cargo. Esto no es solo el Estado, el empleador, ya sea, obviamente está el empleador Estado, pero también está el empleador privado, tiene que hacerse cargo. Y eso creo que es el punto de partida para tener compromisos reales más allá de la discusión. No podemos estar permanentemente conversando, discutiendo, pero tenemos que dar acciones concretas. Contarles también cómo ponerlo a disposición de este grupo de interés, que en la universidad tenemos un programa que se llama Programa de Familiares Cuidadores, que ya lleva 13 años, que es entre la Escuela de Psicología, la Escuela de Enfermería y la Dirección de Personas, y que busca precisamente entregar herramientas de cuidado para personas que cuidan a personas enfermas o adultos mayores y que trabajan, tanto para el cuidado personal, pero también cómo cuidar
a una persona cómo hacerse cargo de esta situación. Es un programa muy lindo, encantada de compartirlo si a alguno le interesa conocerlo en mayor profundidad. Y desgraciadamente les puedo contar que en 13 versiones con 30 participantes por cada año, el 97% es mujer. Efectivamente, y uno dice, bueno, estadísticamente a uno no se le debieran enfermar más personas a las mujeres que a los hombres. Eso habla y da cuenta del rol social que hemos asumido como mujeres. Y también transmitirles que desde la universidad, y también contarles, porque puede ser una experiencia que puede ser, a lo mejor si hay algún aquí otro empleador que sea de especial interés y quiera conocer cómo ha sido la experiencia. La Universidad Católica el año pasado realizó el proceso completo de la internalización de las empresas de aseo. Estamos hablando de 500 personas que realizaban sus labores a través de sus contratos y pasaron a formar parte integral de la universidad para poder hacernos cargo, efectivamente y de manera directa, de muchos de los temas y de las precariedades y de las pausas y de las condiciones laborales que hemos conversado acá, y que ha sido ya no un proyecto, ahora ya es un trabajo implementado completamente y que ha sido de especial interés y que también pongo a disposición de esta audiencia si alguien quiere conocer más en detalle ese proceso. Es muy bonito también y a absoluta disposición. Y por último, nuevamente agradecer el espacio, agradecer estar aquí, es un regalo, la verdad, estar aquí y escuchar a estas expositoras y a las preguntas de toda esta audiencia. Muchas gracias, Fernanda. Paula, Amanda. Muchas gracias por la pregunta. En relación al teletrabajo, yo creo que la pandemia, ¿cierto? Nos permitió evidenciar este surgimiento del teletrabajo y las diferencias que hubo también entre hombres y mujeres, ¿sí? A pesar del factor común de la pérdida de empleo que hubo durante la pandemia, el teletrabajo se instauró, ¿cierto? Y evitó mucha pérdida de empleo, pero se instauró mucho más en las mujeres que en los hombres. Y al momento de la vuelta a la presencialidad, los hombres prácticamente volvieron en su totalidad, queda un porcentaje pequeño que sigue teletrabajando, y las mujeres volvieron, ¿cierto?, también fuertemente a la presencialidad, pero se quedó un porcentaje mayor teletrabajando. Entonces, hay un documento muy interesante que generó el Ministerio de la Mujer con el Ministerio del Trabajo, justamente evidenciando estas diferencias en el teletrabajo entre hombres y mujeres. Y ahí uno se hace la pregunta de este teletrabajo que permanece en mayor medida, que es en torno a un 4 o 5%, si mal no recuerdo, entre las mujeres. ¿Por qué existe? ¿Por qué lo queremos mantener? Esto probablemente está permitiendo combinar, ¿cierto?, labores de trabajo remunerado y labores de cuidado. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta de si esto entra en conflicto, si es conflicto el que suceda además en el mismo espacio físico, temas de sobrecarga, de salud mental, ¿cierto? Entonces hay que avanzar en regular este teletrabajo y en comprender también las razones que existen por las cuales las mujeres estamos prefiriendo más que los hombres seguir teletrabajando a pesar de que podamos haber vuelto a la presencialidad. Y para cerrar, bueno, agradecer el espacio. Concuerdo con las expositoras que han mencionado previamente la relevancia de que este sea un tema de debate, que sea un tema que se plantee con un nivel de urgencia de que sea abordado a nivel global, a nivel integral de país, desde los distintos actores. Hablábamos desde el sector público al sector privado, como una necesidad social, porque los temas de cuidado son temas que deben ser responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y ahí lo que planteamos previamente de la importancia de avanzar en la consolidación de un sistema integral de cuidado tiene que ver con la innovación que presentan estos sistemas, que está particularmente en la integración de diferentes prioridades o de diferentes agendas. Y se ha planteado en esa conversación. Por una parte, se puede hablar de la agenda de desarrollo infantil temprano, con el foco puesto en los sujetos de cuidado de los niños y las niñas, o también de aquellas personas dependientes, y la necesidad de invertir en el desarrollo de los niños, por una parte, en este momento de la vida, que hay una ventana de oportunidades,
y que determina su desarrollo para el futuro, pero por otra parte se hace cargo de la agenda para avanzar en la igualdad de género, que aquí se ha planteado ampliamente, posibilitando que las mujeres accedan a derechos y oportunidades de desarrollo profesional, que no solamente tiene que ver con, porque se ha planteado aquí en el desigual acceso al mercado laboral, que por una parte impacta los ingresos, y que sin duda es muy relevante en términos de reducir y de enfrentar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad, y también tiene que ver con las limitaciones del desarrollo profesional, que aquí también se ha planteado, que comentaba Fernanda y otros panelistas, respecto de las posibilidades de desarrollo de las mujeres en su vida profesional, pero también tiene que ver con un ámbito de afectación directa a las mujeres en su bienestar, que tiene que ver con el estrés, con el sacrificio de tiempo personal también, y que afecta fuertemente a quienes son cuidadoras. Y hablábamos entonces de la necesidad de no solamente que estos sistemas aborden a los sujetos de cuidado, sino también a quienes son cuidadores. Entonces, creo que quería cerrar de esa manera poniendo el hincapié en esta visión de sistemas integrales de cuidado que miran la globalidad, que es una agenda que junta y que articula distintas agendas y que no solamente busca sumar prestaciones o programas para las personas, sino que tiene que ver con una mirada más global y comprender todas las cargas que significan los cuidados y cómo se abordan desde la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias, Amanda, Paula, por toda su reflexión. Ahora, para ir ya cerrando las preguntas del público, esta segunda pregunta es para Claudia y también para Catherine. Sabiendo que estamos en un momento de repensar el cómo se puede financiar esto, ¿cuáles son las principales características que ustedes creen que debiera tener esta iniciativa de Sala Cunas para Chile? ¿Y cómo esta puede entregar principalmente, espérenme un segundito, cómo esta puede entregar principalmente a propósito de reducir esto de las brechas de género de acceso al mercado laboral? ¿Cómo podría aportar esta iniciativa de Sala Cunas para Chile? No sé si quiere partir Catherine, Claudia, como ustedes quieran. Catherine, por favor. ¿Sí? Ya, primero que todo, bueno, agradecer la pregunta. Sala Cunas para Chile, bueno, ha sido un tema que como organización hemos venido trabajando hace bastante tiempo. Esta es una iniciativa, perdón, de gobierno que no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior. Ya, sin duda, nosotros como sector de educación parvularia siempre hemos defendido, como lo dije en varias preguntas, el sello educativo. Ya, nosotros creemos acá que la Sala Cuna debe partir con un sello educativo. Acá siempre hablamos de la asistencialidad, del cuidado, pero efectivamente estos espacios deben generar espacios de calidad, ¿ya? Y por eso hablo tanto de la articulación de los ministerios, cuando generamos políticas de gobierno, cuando se generan políticas de gobierno, creo que es súper importante el trabajo articulado entre los diferentes ministerios. Este proyecto en un periodo anterior surgió desde el Ministerio del Trabajo, y nosotros como organización siempre dijimos, cuando hablamos de la infancia, es importante que estos proyectos nazcan o tengan su cuna, por así decirlo, desde el Ministerio de Educación, porque estamos hablando de la primera infancia, que requiere cuidados efectivamente de calidad. ¿Ya? Y frente a ello, primero quiero dejar súper claro que sería importante eso, que estas políticas, cuando hablamos de Sala Cuna, de la primera infancia, y la etapa tan sensible de la vida de un ser humano, deben partir con un sello educativo. Y luego ir mirando toda esta mirada integral que tiene que ver con la asistencialidad, ¿ya? Porque ahí vamos a generar una política pública efectivamente pensada en la calidad. En el tema de las brechas, de cómo disminuir las brechas, creo yo que acá también tiene que ver con un trabajo transversal, porque efectivamente, cuando hablamos de las salas cunas, siempre lo referimos al tema de mujeres, ¿ya? Hablamos que las mujeres son las cuidadoras, las mujeres deben tener acceso a estos jardines infantiles,
pero también creo yo que estas políticas, estas leyes, modificaciones de leyes deben apuntar al tema masculino. Acá el hombre igual debe hacerse cargo de la primera infancia, no solamente las mujeres debemos vernos visto como cuidadoras, ¿ya? Porque efectivamente, socialmente, como varias acá lo dijimos, estamos asignadas a ese rol. Pero creo yo que es una mirada política, pública, de gobierno, debemos tener esta mirada transversal, que efectivamente debemos articular estos diferentes tipos de leyes, cómo hacemos que efectivamente el hombre pueda hacerse cargo también de este rol como cuidador, ¿ya? Y creo yo que debe estar mencionado y modificar. Hay algunas leyes, Código del Trabajo, no sé, pero creo que tenemos que hacer alguna revisión más integral. Y para ir cerrando, primero, nuevamente quiero agradecer el espacio, de verdad estos espacios son súper relevantes, así que felicitarlos por la iniciativa, independientemente que a veces muchas personas dicen, pucha, están solamente conversando, pero no hay cambio. Créanme que estas instancias sí generan cambios, quizás no son a corto plazo, pero sí ayudan para que efectivamente como sociedad y como también trabajadores y trabajadoras vayamos teniendo diferentes miradas, ¿ya? Entonces yo de verdad valoro mucho estos espacios de conversación. Y me gustaría, creo yo, que dejar algunas palabras como palabras clave. Creo yo que acá las tengo anotaditas, las palabras clave que me quedo yo hoy día con respecto a este conversatorio, que tiene que ver con la calidad de vida. Cómo mejoramos la calidad de vida de mujeres y de hombres, ya en el mundo laboral y en el mundo personal. Otra palabra clave para mí, o concepto clave, tiene que ver con el equilibrio familia-trabajo. Ya creo que es un concepto que es importante, igual que podamos ir trabajando. También el bienestar integral del cuidador. Ya creo que yo acá, que también eso es súper importante que podamos tenerlo acá en la retina, el bienestar integral también del cuidador que cuida. Ya que como bien decíamos varios acá, que veamos ambas partes. Y el bienestar integral de quien cuidamos. Ya, yo creo que esas palabras para nosotros como trabajadores y trabajadoras son súper relevantes, y creo que es importante que quede un poco ahí dándonos vueltas ahí en nuestra cabecita, y cómo trabajamos para poder hacernos cargo de esas palabras. Así que eso, gracias, y bueno, un abrazo para todas y todos, y gracias por el espacio. Muchas gracias, Catherine. Ahora dejo a Claudia ya para ir cerrando. Gracias, Alejandra. A ver, yo, más que establecer la dicotomía entre la educación y el cuidado, creo que me parece que en este caso van de la mano, porque facilitan y permiten que la sociedad se haga cargo, ¿cierto?, de la reproducción de la sociedad misma. A mí me parece que es un tema fundamental, ¿no? Las mujeres no solo paren para sí mismas, sino que están pariendo para la reproducción de la sociedad, y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Estamos reproduciendo social y biológicamente en la sociedad. Por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental del cual no nos podemos olvidar como sociedad, como Estado, como espacio privado, y por lo tanto eso tiene un valor, ¿no? Y aquí entonces son los distintos actores desde el Estado que tienen que estar mirando estos espacios, ¿no? Ya como lo mencionaba Catherine, desde el mundo del trabajo, desde el Ministerio del Trabajo y desde los distintos ministerios, ahí hay un rol hoy para ponerlo en global, desde el Estado y también del legislativo, por ejemplo, hay un desafío ahí de cómo se van generando leyes que vayan impulsando y facilitando que este ejercicio sea mucho más real. Yo decía al principio que el tema del trabajo y del cuidado doméstico, del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado tiene que ser visto, tiene que ponerse en valor, ¿no? Porque genera riqueza. Y no genera riqueza para las mujeres, no genera riqueza para la sociedad. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad colectiva que tiene que ver con las y los privados, con el Estado, ya lo decíamos, con los sindicatos, con la comunidad en general, ¿no? Entonces me parece que aquí hay una
una complicidad que hay que ir generando para que efectivamente avancemos en que el traer niños y niñas, el cuidar, el ser cuidado como un derecho, como se ha comenzado a hablar, ¿cierto?, del derecho a ser cuidado y cuidada, se vaya efectivamente consolidando y no quede solamente, como lo han dicho varios, estaba leyendo varios chats ahí, que se queda solo en el discurso. Entonces vamos avanzando desde distintos espacios. Eso, y cerrar insistiendo que, bueno, agradecer, digamos, la invitación a nombre del Ministerio, de la subsecretaria, de la ministra, pero además reiterar, digamos, el tema de la importancia de poner en valor el tema del cuidado como un generador de riqueza, ¿cierto? Que no es posible el trabajo remunerado sin que existe el trabajo no remunerado doméstico y de cuidado. No es posible que exista una economía si es que no se sustenta en este trabajo invisible. Entonces, me parece que ese es un tema que no tenemos que olvidarnos y por lo tanto nos pone el desafío de entenderlo como un desafío colectivo, ¿sí? Y cuando decimos colectivo estamos hablando del Estado, del sector privado y de todos los agentes que somos responsables de la sociedad. Eso. Gracias, Alejandra, y a todos y todas quienes estuvieron presentes y a quienes nos hicieron la invitación a esta importante actividad. Muchas gracias a todos, Paula, Amanda, Fernanda, Claudia y también Catherine por este espacio. Sí, yo también creo y valoro mucho estos espacios, creo que visibilizan, generan conciencia. Lo único que yo también quiero dejar a la reflexión estas expectativas con respecto al Sistema Nacional de Cuidado que cada vez crecen más, ¿sí? Entonces, a mí la verdad es que me preocupa, porque claro, este no es un tema solamente de apoyo financiero a estas viadas, ¿sí? Sino que hay un tema cultural y de educación que debemos principalmente avanzar para que en el fondo se genere este gran sistema integral. Pero creo que realmente es muy valorable como el espacio público, el espacio privado, el mundo de los trabajadores, en el fondo estamos conversando sobre un tema tan importante para trabajadoras, pero también para trabajadores. Creo que cada vez va a ser más importante para trabajadores, para hombres, ¿sí? Entonces, abrir la discusión ahí también e invitarlas. Yo no soy promotora de esto, pero se encuentra en la página web de Hablemos de Cuidado, diálogos ciudadanos que se pueden autoconvocar. Por ejemplo, yo lo he hecho con mis estudiantes, en la carrera de trabajo social, lo he hecho también en espacios comunitarios, en el fondo porque se está construyendo esta política del Sistema Nacional de Cuidado y se abrieron espacios ciudadanos a nivel. Entonces uno se mete a la página, Hablemos de Cuidados, y puede generar grupos autoconvocados, puede también, hay todo un kit de Hablemos de Cuidado para poder llevar a cabo esta instancia. ¿Y por qué resalto esto? Porque en esto del discurso también tenemos que actuar, ¿sí? También tenemos que hacer. De una forma como relevante y se está levantando de manera intersectorial, se está pensando en la comunidad, en el barrio, respecto al cuidado, esta instancia, que después también se sube y en el fondo son actas que se suben como grupo. Entonces los invito también a que seamos partícipes de esta política. No sé si quizás soy muy ingenua, pero creo que es una de las formas que nos podría invitar y nos puede convocar a hablar de este tema, ¿sí? Ahora dejo con ustedes a Karen Riquelme, que va a cerrar este espacio, pero muy agradecida. Voy a dejar mi contacto igual por si acaso. Veo que todos ahí envían correos, así que yo también voy a dejar mi contacto por si alguien también está interesada en esta temática y quedó con alguna duda. Karen, todo tuyo. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por poder participar de este conversatorio. Muchas gracias, Alejandra, por la moderación y a cada una de las expositoras que participó representando a sus distintos sectores para abarcar este tema que nos preocupa, que afecta al mundo del trabajo, pero que también, como decían ustedes, a la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias, Catherine Valle, Presidenta Nacional de la Projunji, Fernanda Vicuña, Directora de Personas de la Universidad Católica, Paula Pacheco, Amanda Telias, encargadas del área programática de Políticas Sociales de la UNICEF. Gracias también Claudia Echeverría en representación de la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron participando a través de la conexión de Zoom y de YouTube. Fue una conexión bastante alta, muchas gracias por su asistencia, participación, atención. Como programa de formación jurídica y Vicaría Pastoral Social, estamos felices de poder fomentar estas instancias porque estamos convencidos de que tal como decían ustedes, estos diálogos entre los distintos actores son un aporte y un avance en la materia. Quizás lento, quizás va de a poco, pero es un avance. Así es que por nuestra parte estamos felices del éxito de este conversatorio. Gracias a todas por su tiempo, por su participación, y les comento a todos, a los que están conectados también, que como programa de formación jurídica vamos a seguir fomentando estas instancias, estos tipos de conversatorios sobre distintas temáticas del mundo laboral, y ya estamos organizando uno para el mes de julio, así que también van a estar todos invitados. Les va a probablemente llegar la invitación a través de correo, a través de las redes sociales también para que nos sigan, así es que están más que invitados para el mes de julio y que participen en esa instancia. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Gracias a todas, gracias. Chao, Chao, muchas muchas gracias. gracias. Chao, chao. Un abrazo, gracias.